Otro dato a mencionar es que todos los aspectos que vamos a ver ahora son parte de la versión educacional. Hay ciertos aspectos como un par de botones que están en la parte superior que yo tengo acá, que es la única diferencia que hay entre una versión profesional hacia la versión educacional, ¿cierto? Entonces, todas las herramientas que vamos a ver ahora son parte de la versión educacional. Bien. Dicho esto, ustedes están viendo el ambiente principal del sistema. Una vez que instalan el sistema, como les decía, el sistema puede funcionar online y offline sin ningún problema. Y se van a encontrar con este ambiente de trabajo. Este ambiente de trabajo o el sistema plantea la siguiente estructura de trabajo. Ir generando o creando carpetas, ya sea carpetas por mandante, por proyecto, por licitación, etcétera. Yo voy ordenando acá. ¿Por qué? Porque si yo estoy trabajando de forma colaborativa en una compañía, ¿cierto? Yo puedo indicar qué usuario va a tener acceso a qué carpeta. Entonces trabajo sobre carpetas. Y dentro de las carpetas los usuarios van a tener varios accesos dependiendo de escritura, lectura, etcétera. Por eso se trabaja en base a carpetas y esto permite también ir almacenando de forma ordenada los proyectos y que no haya una ensalada de cosas por todo el software, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Y qué es lo primero que debo hacer al comenzar a trabajar en el sistema es nueva carpeta. Siempre. Siempre voy a crear una nueva carpeta para incorporar y asociar información dentro de esta carpeta. Entonces voy a crear una carpeta que se llame Central, ¿cierto? 2022. Voy a crear, ¿cierto? Esta gran carpeta y yo puedo ir generando esta estructura de árbol, esta estructura anidada de información y de carpetas. Por ejemplo, voy a crear una clase, esta es la clase, por ejemplo, la clase número uno, dentro de mi gran carpeta, y así es como puedo ir incorporando información. Ustedes ven que yo tengo mucha carpeta en mi sistema porque, ¿cierto? Básicamente cada compañía trabaja con información asociada respecto al orden que ellos planteen. Por ejemplo, como les decía, asociación de carpetas por presupuesto, por proyecto, por licitación, etcétera, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar dentro de una carpeta creando un nuevo presupuesto. La lógica sería nueva carpeta, nuevo presupuesto, ¿cierto? Nuevas carpetas, nuevo presupuesto. Y al momento de ir a nuevo presupuesto se despliega esta ventana, en donde el sistema dice, necesitas incorporar un código y un nombre de tu proyecto. El código es igual a un ID interno que cada compañía asigna por proyecto, ¿cierto? Cuando estoy conformando un proyecto, o también es el código de la licitación del proyecto. Entonces, si yo tengo el código de la licitación, lo incorporo acá como un código alfanumérico, ¿cierto? Punto, guión, y permite incorporar hasta 99 caracteres. Entonces, si yo le quiero dar un código a este proyecto, pongo ucentral, por ejemplo, ucentral corp 01, por ejemplo. Ese es el código de mi proyecto. Luego está el nombre del proyecto. Este nombre del proyecto va en todos los encabezados de los informes que el sistema entrega. Entonces acaba el nombre real del proyecto, ¿cierto? Presupuesto, edificio, ¿cierto? Edificio corporativo, ¿cierto? Universidad Central, por ejemplo. Universidad Central. Y también tienen hasta 99 caracteres, así que es bastante extenso la creación del código y el nombre. Al momento de incorporar el código y el nombre, automáticamente el sistema habilita el botón de guardar. ¿Sí? Aquí ya permite guardar. ¿Por qué? Porque si yo no incorporo un nombre y solo incorporé el código, ¿cierto? El sistema no permite guardar. Entonces ahí incorporé, ¿cierto? El código o el nombre y en este caso era presupuesto, ¿cierto? Corporativo UCentral. ¿Sí? Ahí está. El mandante, la comuna, la región, la ubicación son todos datos propios de un proyecto. Acá el código y el nombre permiten ya guardar un proyecto. El mandante, ¿cierto? Por ejemplo, ONDAC, voy a incorporar la comuna, Santiago, por ejemplo, la ubicación, Avenida, ¿cierto? Santa Isabel, no sé, etcétera. ¿Sí? Toda la información asociada al proyecto, el contacto y el sistema permite funcionar multimoneda, efectivamente. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si en un proyecto estoy estudiando mi presupuesto en peso y necesito presentarlo en UF, por ejemplo? Entonces el sistema permite jugar, ¿cierto? Con estas unidades de medida, creando unidades de medida, y ustedes ven que yo tengo peso argentino, peso colombiano, euro, sol, ¿cierto? Etcétera. Y el sistema permite que yo haga una conversión de monedas dentro del presupuesto. O por ejemplo, ¿qué pasa si en un proyecto, no sé, tengo que importar ascensores, ¿cierto? Y los ascensores están en euros. Entonces puedo hacer esa conversión dentro del mismo sistema. El sistema efectivamente lo permite. Por otro lado están las notas del presupuesto, lo que considera o no el presupuesto. Por ejemplo, este presupuesto
no considera es la información que yo voy a poder visualizar en los informes que el sistema entrega. Por otro lado está este criterio para precios. Este criterio para precios y una de las principales características que este sistema tiene es que tiene dos grandes bases de datos. Una base de datos de partidas, ¿cierto? Son aproximadamente 2100 partidas, que son las mismas partidas que está en la versión profesional y en la versión educacional. Y por otro lado está la base de datos de proveedores. Entonces, Honda tiene un listado de proveedores, que la versión educacional también la tiene, ¿cierto? Una versión, en este caso, un listado de proveedores. Y todos estos proveedores, Honda tiene convenios con ellos, nos entregan precios, ¿cierto? Etcétera. Pero también hay referencias de mano de obra. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo estoy en Santiago, pero el proyecto que estoy estudiando es Concepción, yo puedo tomar precios de referencia de esa zona en particular para que este presupuesto puntual, o el que yo esté estudiando, tenga precios de referencia de esa zona. O sea, es que yo estoy en Santiago, pero estoy estudiando un presupuesto de Puerto Montt. Puedo tomar precios de Puerto Montt de referencia para que el sistema tenga una prioridad de búsqueda respecto a esos precios, ya sea de materiales o de mano de obra de la zona. Entonces no tengo que estar revisando, oye, no sé cómo está el precio del maestro, tal, en la zona, sino que el sistema automáticamente en base a la disponibilidad de la base de datos que hay, ¿cierto? Tome esos precios de referencia por proyecto. Esto quiere decir que toda la información que yo manejo es por presupuesto. Siempre va a ser por presupuesto. Todo lo que yo modifique va a ser solo para este proyecto. No voy a modificar los demás presupuestos, tampoco voy a modificar la base de datos, solo voy a modificar el presupuesto al cual estoy trabajando. Independiente del criterio que yo asigné, las notas, ¿cierto? Que incorporé, el tipo de moneda, todos los datos son propios del proyecto. Y para guardar un proyecto y comenzar a trabajar en este, debo presionar el botón guardar y se generó un presupuesto, ¿cierto? El presupuesto, el nombre del presupuesto, el código que nosotros asignamos, como les decía, el código puede ser el código de la licitación, el nombre del proyecto. Este código es único, ¿cierto? No puede existir el mismo código dentro del sistema para que no haya duplicidad de información. Entonces, siempre la información va a ser modificada para el proyecto al cual estoy trabajando. ¿Sí? Entonces, ahí hace la diferencia entre otros software, que yo estoy modificando algo y se va a modificar para adelante o para atrás las cosas que tengo. En este sistema solo se modifica el proyecto al cual estoy trabajando. Y para comenzar a trabajar en la estructura de un presupuesto, debo dar doble clic al nombre del presupuesto e ingresar al ambiente de trabajo de este. Al ingresar al ambiente de trabajo el presupuesto, muestra el nombre del presupuesto. Si yo vuelvo a la otra pestaña, vuelva todo el listado de mis presupuestos, ¿cierto? Listado de presupuestos, mi carpeta, mi presupuesto, y voy a trabajar en el presupuesto en esta pestaña generada. Si quiero cerrar el presupuesto, cierro desde la X, vuelvo al ambiente del índice o el listado de presupuestos, me paro nuevamente en el presupuesto, doble clic, y vuelvo a ingresar al presupuesto. Otro dato es que todos los cambios que voy realizando en un proyecto quedan guardados de forma automática. Ahí ya los vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Y quiero hacer un pequeño ejemplo, ¿cierto? En la generación de un proyecto y la estructura y cómo la base de datos que yo les comento nos apoya, ¿cierto? En la confección del proyecto de forma mucho más rápida. Este es el ambiente principal del presupuesto, ¿cierto? Acá estamos con las carpetas, todos los presupuestos, y este es el presupuesto. Entonces, todos estos botones que vemos en la parte superior son opciones disponibles para este presupuesto. Si a ustedes les parece más cómodo, el botón derecho del mouse también está habilitado. Y tiene la mayoría de los botones que están en la parte superior del menú, también están en el botón derecho. Editar, cortar, copiar, pegar, eliminar, nuevo, actualizar, etcétera. ¿Sí? A ustedes, como les parezca más cómodo trabajar, pueden seleccionar el botón derecho o utilizar los botones que están en el menú en la parte superior. Y acá, en base a esta disponibilidad, ¿cierto? De botones, debo comenzar a generar esta estructura. ¿Cómo? Botón nuevo. Botón nuevo, hoja blanca, cruz verde, o botón derecho del mouse, si les parece más cómodo, el botón nuevo, que en este caso es una hoja blanca como con un destello. ¿Sí? Cumple exactamente la misma función. El botón nuevo, al presionarlo, ¿cierto? Se va a desplegar esta ventana y lo primero que hago para comenzar a generar la estructura de este presupuesto es crear tipos capítulos. Tipo capítulo. Por eso si voy a tipo, me dice qué es lo que quiere hacer, incorporar capítulos, actividades o globales. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar información disponible en la base de datos de actividades, pero también cada organismo, compañía, usuario, institución, ¿cierto? De forma privada puede ir personalizando sus propias partidas. El usuario cuando está trabajando en el sistema y ve que no hay una partida, la puede crear y queda creada de forma privada para su sistema. E incluso el sistema permite crear ítems globales.
Los ítems globales, ¿cierto? No tienen un análisis de precio unitario, básicamente es un valor por forma que yo incorporo, como por ejemplo un subcontrato. Siempre que comienzo a trabajar dentro de un proyecto y al haber presionado el botón nuevo, debo seleccionar el tipo capítulo. Voy a la descripción y te veo el primer gran título de mi proyecto, ¿cierto? Obras previas. 540 caracteres tenemos para incorporar la descripción, presionamos el botón aceptar y generamos este primer gran capítulo. Yo les voy a mostrar que voy a ir creando mis carpetas, ¿cierto? Pero dependiendo cómo les parezca más cómodo a los usuarios, pueden ir creando una carpeta, trabajando sobre esa carpeta y de esa forma ir conformando el proyecto. Yo lo que hago acá es un poco repetitivo para que a ustedes les quede mucho más claro, ¿cierto? Esta capacitación y el funcionamiento del sistema, obviamente. Botón nuevo, hoja blanca, cruz verde, mantengo seleccionado el tipo capítulo, me dirijo a la descripción y tipeo obra gruesa, por ejemplo. Y presiono a aceptar. Luego voy a presionar el botón nuevo, hoja blanca, cruz verde, ¿cierto? Mantengo seleccionado el tipo capítulo y en las terminaciones, perdón, en la descripción tipeo terminaciones. Y de esta forma acabo de incorporar tres grandes capítulos o títulos que están dentro de mi proyecto. ¿Por qué? Porque dentro del presupuesto, y dependiendo cómo sea el estudio, el proyecto, el tipo de licitación, etcétera, yo puedo generar esta estructura de árbol o esta estructura anidada de carpetas, subcarpetas, actividades, análisis de precio unitario, etcétera. ¿Cómo? Con doble clic. Doble clic permite abrir la carpeta del presupuesto del capítulo que yo estoy posicionado. Acá estoy en obras previas. Le di doble clic y abrí la carpeta. Le di doble clic, la cerré, doble clic, abrir, doble clic, cerrar, doble clic, abrir. Y voy al botón nuevo, hoja blanca, cruz verde, mantengo seleccionado el tipo capítulo y en la descripción voy a tipear un subcapítulo asociado a construcciones, perdón, a obras previas que se llame construcciones provisorias. Construcciones provisorias. Acá tenemos hasta 540 caracteres, ¿sí? Entonces, acá me puedo explayar con cada uno de los capítulos o títulos sin ningún problema, 540 caracteres. Aceptar, capítulo principal, subcapítulo. Al ustedes contar con una versión educacional, tampoco hay un límite de cuántas carpetas pueden abrir, cuántas carpetas pueden cerrar o cuántas de forma anidada pueden ir quedando. Siéntanse con plena libertad en que al ustedes tener una versión educacional pueden hacer casi lo mismo que una versión profesional, ¿sí? Casi lo mismo por el tema de las actualizaciones y algunas opciones que yo les mostraba, como los respaldos que tiene este sistema y otras opciones incorporadas. Obra gruesa. Voy a obra gruesa. Estoy posicionado sobre obra gruesa. Presiono el botón nuevo, hoja blanca, cruz verde. Mantengo seleccionado el tipo capítulo y en la descripción tipeo, por ejemplo, movimientos, ¿cierto? De tierra. Movimiento de tierra. Presiono aceptar y acabo de incorporar un subcapítulo. Y así, yo presionando el botón nuevo o el botón derecho del mouse, botón nuevo, mantiene seleccionado el tipo capítulo, descripción, ¿cierto? Voy a tipear, por ejemplo, hormigón de fundaciones. Voy a incorporar esta información, a aceptar y voy generando el orden de mi proyecto. Voy a presionar el botón nuevo, como les parezca más cómodo, o el botón derecho y voy a timpear, por ejemplo, enferradura de fundaciones, ¿sí? Y de esta forma voy conformando la estructura del presupuesto. Botón nuevo, tipo capítulo, ¿cierto? Moldaje de fundaciones, por ejemplo. Voy a presionar aceptar. Y de esta forma voy, como les decía, incorporando la estructura del presupuesto. Entonces, voy a seguir incorporando información, pero en este caso voy a ir a terminaciones. ¿Qué es lo que debería hacer? Doble clic para abrir la carpeta e incorporar información anidada. Botón nuevo, hoja blanca, cruz verde. Mantengo seleccionado el tipo capítulo y en la descripción voy a tipear, por ejemplo, estucos interiores. Estucos interiores, presiono aceptar y generé este subcapítulo. Entonces, dependiendo de donde yo esté posicionado, voy a ir incorporando información. Botón nuevo, hoja blanca, cruz verde. Selecciono tipo capítulo y en la descripción voy a tipear, por ejemplo, revestimientos de muro. Revestimientos de muro. ¿Sí? Revestimientos de muro, a aceptar. Voy a volver a presionar el botón nuevo, hoja blanca, cruz verde. Mantengo seleccionado el tipo capítulo y voy a tipear, por ejemplo, puertas y ventanas. ¿Sí? Aquí acoté un poquito el proyecto porque es un edificio, pero lo acoté un poquito en base al orden, ¿cierto? Faltan ítems como artefactos, no sé, estuco exteriores, enlucido, distintos tipos de hormigón armado, primer, segundo piso, etcétera. Pero ahí traté de armar algo bastante ordenado. ¿Qué información voy a tomar de la base de datos y voy a incorporar dentro del presupuesto? Debo pararme sobre la carpeta.
¿cierto? Aquí generamos recién la estructura del presupuesto, hemos utilizado solo el botón nuevo y luego me posiciono sobre la carpeta y aquí el dato está en saber cuándo abrir una carpeta o cerrar otra. Para incorporar información dentro de una carpeta, ya sea capítulo o subcapítulo o una carpeta puntual, debo abrirlo con doble clic. Y luego voy a ese botón. Ese botón que estoy posicionado sobre él, de hecho, el botón asistente, que es como una varita, así es una varita, se llama asistente, lo presiono y el costado derecho se despliega la base de datos de este sistema, la base de datos de información. Aquí es donde consulto información dentro de la base de datos para ir conformando el proyecto de forma rápida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, necesito en construcciones provisorias un cierre, busco cierros o busco partidas relacionadas a lo que quiero incorporar. Me posiciono sobre ella y con doble clic la incorporo dentro del proyecto. Entonces, este asistente siempre puede estar abierto y yo constantemente ir a buscar información, seleccionarla y con doble clic incorporarla dentro de mi proyecto. Por ejemplo, necesito una caseta prefabricada, cuidador, de 2 metros cuadrados. La unidad cuesta 311.731 pesos. Doble clic y lo agrego. ¿Sí? Necesito incorporar servicios higiénicos profesionales. Doble clic y lo agregué. Ese es el proceso. Ese es el proceso, ¿cierto? De ir incorporando información, instalación provisora de agua, lo voy incorporando dentro del capítulo construcciones provisorias. Todo lo que he hecho hasta ahora quedó guardado automático, ya está guardado, ¿cierto? Yo no tengo que presionar, de hecho no hay ningún botón guardar en el sistema, porque cada vez que yo incorporo algo, el sistema lo va guardando de forma automática. Entonces, el proceso sería pararme sobre el capítulo que necesito incorporar información, doble clic para abrir la carpeta. ¿Por qué necesito abrir la carpeta? Porque si incorporo información, el sistema nunca me dice o me avisa, oye, olvidaste abrir una carpeta, olvidaste cerrar otra. Pero cuando yo presento un informe y esta carpeta no tenga actividades dentro que estén contenidas, ¿cierto? Va a estar en cálculo cero. O sea, cuando tú presentes, o usted presente un informe en el presupuesto, ese informe va a estar en cero, ¿sí? Porque las actividades no están contenidas y no va a tener una suma asociada. Eso simplemente me ha pasado un par de veces con algunas personas que les ha ocurrido, ¿cierto? En proyectos de enferradura ganar harta plata. Pero bueno. Movimiento de tierra. ¿Qué es lo que hago acá? Voy a buscar información relevante a movimiento de tierra, por ejemplo, extracción de escombros, acarreos de carretilla, etcétera. Y bajo esta descripción, dice, esta fila roja, hay un pequeño cuadro de texto. Acá es donde yo busco información dentro de la base de datos para no estar, ¿cierto?, de forma manual, con el scroll del mouse, buscando información, sino que de forma mucho más rápida. Voy acá a la descripción y tipeo, por ejemplo, extracción. Extracción de escombros, por ejemplo, incluye cargo, me paro sobre ella, doble clic y lo agregué dentro del, ahí está, doble clic, perdón, lo agregué dentro del presupuesto, dentro del ítem movimiento de tierra. Voy a quitar esta descripción, voy a buscar, por ejemplo, acarreo, acarreo a 50 metros, a 10 metros, a 30 metros, a 20 metros, a 10 metros, doble clic y lo agregué. Ese es el proceso. El proceso es pararme sobre el capítulo, con doble clic abrir el capítulo y este asistente que siempre puede estar abierto. Ustedes ya saben que puede estar abierto mientras mantenga presionado el botón asistente. Voy a buscar, por ejemplo, ahora voy a buscar un hormigón de fundaciones, ¿cierto? Voy a buscar un emplantillado, por ejemplo. Voy a buscar un emplantillado de 42, doble clic y los incorporé. Voy a incorporar hormigón. Voy a buscar dentro de la base de datos y tipos de hormigón, ¿cierto? Voy a incorporar un tipo, un G20, por ejemplo, doble clic y lo incorporé. Voy a incorporar un G25, doble clic y lo incorporé. Y de esta forma voy tomando actividades que están en la base de datos y voy conformando la estructura del presupuesto. Entonces, en ferradura, doble clic para abrir la carpeta. Voy a buscar en ferradura, una pequeña descripción, siempre en singular, no en ferraduras, sino que en ferradura, no hormigones, no en plural, en singular, ¿cierto? Hormigón. Y el sistema va a ser mucho más rápido en la búsqueda a realizar. En ferradura voy a incorporar, no sé, una de 8, doble clic y lo incorporé, una de 12, doble clic y lo incorporé, una de 25, por ejemplo, doble clic y lo agregué, y una de 18. ¿Se dan cuenta? Ese es el proceso. Entonces yo me posiciono sobre una carpeta, abro la carpeta, voy a este asistente a la descripción de la base de datos, indico una descripción, por ejemplo, en este caso, el moldaje, un moldaje viga, a lo mejor, no sé, voy a incorporar información, ahí está, moldaje, 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 ahí están todos los tipos de moldaje, de viga, doble clic y lo agregué. ¿Sí? Voy a ver distintos moldajes, algún sobrecimiento, ¿cierto? Voy a incorporar
a lo mejor un sobrecimiento de 30, doble clic y lo incorporé, ¿sí? Y un moldaje de dos usos, por ejemplo, un moldaje de losa. Clic y lo agregué. Ese es el proceso. Sigo en la estructura. Voy a abrir la carpeta. En este caso, estucos, ¿cierto? Interiores. Voy a buscar la base de datos, la descripción, quito esta descripción y voy a buscar un estuco interior. Voy a buscar un estuco interior de 340 a lo mejor, doble clic y lo incorporé. Voy a revestimientos de muro, abro la carpeta. ¿Qué pasa si no abrí la carpeta? Olvidé incorporar, abrí la carpeta, me fui al asistente, como me dijeron, voy al asistente y busco, por ejemplo, una cerámica. Una cerámica, una cerámica piso, no sé. Una cerámica piso, ¿cierto? Voy a tomar esa, doble clic y lo agregué. Pero el sistema nunca me dijo, agregaste fuera. ¿Se dieron cuenta? Nunca me dijo, oye, olvidaste abrir la carpeta, sino que llegó y lo incorporó. ¿Cómo puedo corregir esto? Paro sobre la actividad. Fíjense que cuando yo me paro sobre un ítem, se marca de color azul. Pero cuando yo lo selecciono con un check, se marca gris todo. Cuando está en gris, yo puedo eliminar, cortar, copiar, pegar, editar, etcétera. Cuando yo estoy parado sobre ella, no puedo eliminar, no puedo cortar, copiar, pegar, nada. Entonces selecciono una actividad, botón derecho el mouse, como ya puedo cortar dentro del presupuesto, corto, me paro sobre la pestaña de carpeta revestimiento, botón derecho el mouse, pegar. Y ahora contiene, ahora la contiene, ¿cierto? El revestimiento muro contiene la cerámica. Voy a puertas y ventanas, abro la carpeta, es el primer paso, ¿cierto? Abrí la carpeta con doble clic, voy a la base de datos y voy a buscar, ¿cierto? Acá, puerta. Voy a buscar una puerta, me voy a parar sobre esa puerta, doble clic y con doble clic, ¿cierto? Ahí está, la voy a incorporar. Voy a buscar una ventana, indico una descripción de ventana, me paro sobre la ventana y le doy doble clic y lo agregué. Todo este proceso, ¿cierto? De haber tomado actividades de la base de datos y haberlas incorporado dentro del proyecto, permite que cada una de estas actividades, ¿cierto? Que yo incorporé, vienen, o la particularidad es que vienen con un análisis de precio unitario. Entonces, si yo busco o veo todas estas partidas que están en el proyecto que yo fui incorporando y me posiciono sobre cualquiera, por ejemplo, en la caseta prefabricada cuidador, onda que entrega la siguiente información. La caseta prefabricada cuidador de 2 metros cuadrados, la unidad cuesta 311.730 pesos. Si yo me paro sobre la actividad y en la parte superior presiono el botón análisis, automáticamente se despliega el análisis de precio unitario asociado a dicha actividad. Y me dice lo que considera. Considera el pino cuartón, el clavo corriente, tornillos, OSB, candados, cadenas, maestro de primera y leyes sociales. Y yo sigo cambiándome de actividad, por ejemplo, a la puerta Pino con Trancura, la unidad cuesta 110.593 pesos. Me paro sobre la puerta, me dice que considera el juego para marco, el tarugo, el tornillo, la bisagra, el carpintero y las leyes sociales. Toda esta información viene predefinida en las partidas que el sistema tiene, que son las mismas partidas que tiene la versión educacional. Entonces ustedes se van a encontrar con todo este listado de partidas asociadas y con todos estos análisis de precio unitario, el cual no solo contiene la descripción del recurso, como podemos ver acá en esta columna de descripción, sino que la unidad de medida, el ítem, la cantidad que corresponde al rendimiento del recurso y el precio unitario. O sea, lo que dice acá es que el carpintero más ayudante rinde 0,20 horas de día de 9 horas, ¿cierto? Por unidad de puerta. No sé, 18 minutos, 20 minutos, se demora aproximado, un aproximado, ¿cierto? Y estoy pagando el día 46.253 pesos. Pero siempre acá es donde entra la experiencia del profesional o la zona donde se encuentra en decir, claro, pero en la zona el carpintero más el ayudante, yo parto con este precio de 46.253 pesos día, pero en verdad yo no manejo este precio, yo manejo 50.000. Me paro sobre la celda y lo modifico de forma directa. Y lo que acabo de hacer ahí es modificar el precio de este carpintero más al ayudante de recurso para este presupuesto. Los demás presupuestos sigue estando el mismo precio del carpintero y en la base de datos también sigue estando el mismo precio del carpintero. O sea, la modificación fue solo para este presupuesto puntual. Es más, acá dice, el rendimiento del carpintero más el ayudante día es de 0,20 días de carpintero por unidad. Y digo, ¿sabes qué? Este tipo se demora un día. No, ¿sabes que no se demora un día? Se demora la mitad del día, 4,5 horas, 0,5. Eso es lo que se demora. Día de carpintero por unidad.
no se demora 0,20, tampoco se demora 0,30. Eso es lo que se demora el día de carpintero por unidad instalada de puerta Pinole con Trancura. Pero como pudieron ver, todo es completamente editable. Entonces, siempre la información que este sistema tiene va a ser un dato de referencia. ¿Por qué? Porque yo con mi experiencia, la zona donde me encuentro, puedo saber cuál es el rendimiento real o mucho más cercano y el precio unitario real que estoy trabajando. ¿Por qué? Porque yo acabo de incorporar 50.000 pesos, ¿cierto? Al día, que yo tengo más o menos un aproximado, el rendimiento que yo sé, pero este sistema también permite buscar información de la base de datos de materiales. Este sistema es bastante interesante porque siempre los proyectos, las licitaciones y todo lo que yo estoy estudiando lo piden para el día de ayer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en un presupuesto chiquitito, en mi casa, yo necesito buscar en Sodimac una cerámica, un porcelanato bonito y me doy el tiempo, pero en un presupuesto ese tiempo no lo tengo. Entonces, de forma rápida, yo puedo ir a buscar información a la otra base de datos del sistema, a la base de datos de materiales, de proveedores y de mano de obra. Entonces, al cambiarme a esto, al hacer este cambio, me estoy cambiando de base de datos. Así de sencillo. Me estoy cambiando de base de datos. Y puedo buscar información de materiales de forma mucho más rápida. Necesito saber una puerta, por ejemplo. Voy a buscar una puerta, incorporo una descripción de puerta y esa puerta Calafquén, el precio me lo da actualizado a lo largo de todo Chile. Ahí tengo el precio actualizado a lo largo de todo Chile. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en Santiago, pero mi presupuesto es de Coyhaique, puedo saber el precio actualizado en Coyhaique de forma rápida. No tener que cambiar en la página de Sodimac del lugar, buscar si hay disponibilidad, etcétera, sino que tengo el precio de la puerta Calafquén en las diferentes ciudades, ¿cierto? Y al presionar asignar, lo que hago es tomar el material que acabo de consultar en la base de datos y lo acabo de agregar a mi presupuesto. O sea, acabo de personalizar el análisis de precio unitario existente, que era esta puerta Pino Oregón Trancura, por una nueva puerta que yo acabo de incorporar desde la base de datos. Entonces, ¿cierto? La puerta que yo incorporé, perdón, la puerta rústica Oregón, la voy a eliminar del análisis de precio unitario y me voy a quedar con la puerta Calafquén, ¿sí? Entonces, en este caso lo voy a dejar ordenado dentro del análisis de precio unitario y voy a indicar que es una puerta. Perfecto, una puerta. Acabo de modificar la puerta, ¿ah? ¿Cierto? En el recurso. Pero fíjense que la puerta Oregón Trancura sigue costando los 110.593 pesos. Es porque visualmente en el presupuesto no se reflejó el cambio. O sea, yo puedo seguir viendo los 110 aunque se haya guardado los 281.000 pesos de la puerta Calafquén. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Presionar el botón reevaluar en la parte superior. El botón reevaluar permite hacer un refresh visualmente, ¿cierto? Lo que estoy trabajando en mi proyecto. Entonces, fíjense que los 110.593 pesos iniciales, al presionar el engranaje que es este botón reevaluar, se convirtieron en 337.228 pesos. Estaba guardado el cambio, pero visualmente yo no lo veía en el proyecto. Para eso tengo que presionar el botón revaluar, para que refresque los cambios visuales, ¿cierto? Dentro de mi presupuesto. La información asociada se va guardando de forma automática, pero visualmente debo presionar el botón revaluar para que se vaya refrescando el cambio realizado. ¿Sí? Acá puedo indicar cuántas puertas en esta columna cantidad. Sabes que son eh, 80 puertas. Son 80 puertas a 337.228, son 26.978.240 pesos. Ventanas. ¿Cuántas ventanas son? Saben que son 160 ventanas. A 196.682 pesos son 31.469.120 pesos. Porque yo puedo ir incorporando en la columna cantidad cada una de las ubicaciones o cantidades asociadas a las partidas del proyecto. Y al momento de posicionarme sobre cualquiera de ellas, ¿cierto? Se va cambiando de forma automática el análisis de precios. Entonces, como les parezca cómodo trabajar, puedo estar viendo. Acá yo he visto trabajar en pantallas con monitores de 25 pulgadas, ¿cierto? Bastante interesante y se ve muy bien, porque aquí tengo el proyecto, ¿cierto? Tengo el análisis de precio unitario dentro de la misma pantalla y por otro lado tengo la base de datos dentro de la misma pantalla. No tengo ventana sobre ventana, ¿cierto? Etcétera, sino que todo dentro del mismo ambiente de trabajo. Y como les digo, yo lo he visto en pantalla grande y funciona súper bien. Mi pantalla es chiquitita, pero en pantalla grande lo he visto trabajar y se ve, pero excelente. Bien, acabo de conformar la estructura del presupuesto con información de la base de datos de actividades, modifiqué análisis de precio unitario solo para este proyecto, consulté precios de materiales dentro de la base de datos, pero también en este afán de ir incorporando nueva información que tiene Onda, también puedo buscar información de mano de obra. O sea, yo puedo saber cuánto cuesta un pintor más ayudante día en Santiago o cuánto cuesta, ¿cierto?, en otra región. Tengo el precio y al asignar
¿cierto? Lo agrego a la base de datos, pero si presiono cancelar, solo lo consulté. Entonces, en ciertos organismos del Estado, también este sistema lo utilizan mucho para consultar de forma rápida precios, ¿cierto? En las municipalidades y en otros organismos, ¿cierto? Que siempre manejan este sistema, puedo ir a buscar información rápida. Entonces necesito saber cuánto cuesta un ayudante de terminación, un tipo de maestro, por ejemplo, un eléctrico, ¿cierto? Un maestro eléctrico, puedo ir a buscar información y saber cuánto cuesta cuánto cuesta día o hora ese maestro eléctrico. Bueno, ahí busqué generadores, cables eléctricos, busco todo lo relacionado con eléctrico. Pero acá dice maestro eléctrico de primera al día. Perfecto, el precio de referencia es Santiago y a lo largo de todo Chile. Veo el precio y consulté el precio. Y de esta forma puedo tener el precio mucho más cercano a la realidad donde estoy trabajando y actualizado, ¿cierto? Entonces, esta es la información que se maneja para la confección de un proyecto. Porque cuando yo cierro el asistente, cierro el análisis, está el proyecto, siempre va a aparecer o les va a aparecer a ustedes esta baliza de alerta que dice hay cálculos pendientes que debe reevaluar. Es porque cada vez que realizo un cambio, visualmente no se refleja acá, como lo vimos recién con la puerta. Debo presionar el botón reevaluar para que el sistema vaya actualizando y diga, perfecto, sabes que en terminaciones actualmente tiene 58 millones, ¿cierto? Que considera las puertas y las ventanas. Entonces, yo tengo la estructura del presupuesto y debo incorporar las cantidades asociadas. O sea, cuántos metros de cierre, ¿cierto? Por ejemplo, son 200, voy a poner aquí, por ejemplo, 80 metros, voy a poner cuántas unidades de caseta prefabricada cuidador son 2, voy a poner cuántos metros cuadrados de servicios higiénicos profesionales son 20, cuántos metros de instalación provisoria de agua son 30, y voy incorporando cada una de estas cantidades. El dato que yo acabo de realizar acá es que con Enter, si yo incorporo una cantidad, con Enter no lo guarda. Por ejemplo, extracción de escombro en culeo de Carillo, el metro cúbico son 240. No sé si lo lograrán escuchar, pero ahí si presiono Enter, no guarda el cambio realizado. Para guardar los cambios que he ido realizando, basta con que me desplace hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados, y de esta forma es mucho más rápido ir incorporando cada una de las ubicaciones o cantidades a las partidas del proyecto. Acarreo carretilla, metros cúbicos, son 100 metros cúbicos. ¿Cuántos metros cúbicos de emplantillado? Y voy incorporando cada uno de estos datos y desplazándome con las flechas del teclado o con el mouse, ¿cierto? Yo puedo ir incorporando esta información y se va guardando de forma automática. Ahí está, voy incorporando los metros cuadrados del moldaje, ¿cierto? Voy a incorporar cada uno de estos ítems asociados y de esta forma me voy desplazando hacia abajo y voy llenando cada uno de estas celdas, ¿cierto? Correspondiente a la cantidad respecto a la unidad de medida de la actividad, ¿cierto? Voy a incorporar cada una de las cantidades y voy a incorporar cada una de estas. Y el proyecto no se ha refrescado, siguen estando algunos ítems en cero, porque debo presionar el botón engranaje reevaluar para que se refresque. Y de esta forma, todos los valores que incorporamos ahora son netos, entonces tengo 128 millones. No sé si lo logran ver bien, pero acá abajo, en la parte inferior, ¿cierto? Del lado derecho, dice 128 millones 692 mil 660 pesos. En donde ya generé una pequeña estructura del presupuesto. Trabajé con el botón análisis para ver el análisis de precio unitario de las partidas. El botón asistente permitió incorporar partidas a la base de datos o trabajar con los análisis de precio unitario modificando rendimientos en la columna cantidad, precios unitarios de los recursos, ir a la base de datos a buscar materiales, ¿cierto? Ya sea mano de obra o material puntualmente, todo está en esta pestaña de materiales. Y para cerrar, vuelvo al ambiente principal, el botón regular permite refrescar los cambios visuales de mi proyecto, y el botón que vemos acá, que se llama numerar, permite generar el itemizado del proyecto. Fíjense que esta columna de ítem está en blanco. Si yo presiono numerar, automáticamente generó un formato de itemizado del proyecto, que es tan importante, ¿cierto? Trabajar con el itemizado de un proyecto. ¿Puedo modificar el itemizado? Sí, lo puedo hacer. Si me dicen, sabes que el proyecto comienza con letras, o sea, comienza con la letra A y luego tiene números, ¿cierto? Lo puedo hacer sin ningún problema. Basta con que vaya a presupuesto, al botón opciones y le digo que quiero aplicar un formato nuevo de itemizado. Le digo que comience con letras, luego tiene números asociados, guardar y al momento de presionar el botón numerar, cambió a la letra A. ¿Se dan cuenta? O ahora no va con punto, es con guión, por ejemplo. Presupuesto, opciones, formato itemizado, y aquí ahora me dicen que es con guión, no es con punto. Cambio el punto por guión, guardar, voy a inicio, voy a presionar el botón numerar y cambio, ¿cierto?
Entonces, el sistema permite trabajar con esta estructura de presupuesto, incorporando toda esta información respecto al ítem, para generar itemizado, las cantidades, las descripciones de las actividades, etcétera. Bien, en la confección de un proyecto, yo voy a cerrar todas las carpetas, ahí les muestro cómo abrirlas, ¿cierto? Voy abriendo las carpetas, voy cerrando las carpetas. Para terminar este proyecto, necesito subtotalizarlo. ¿Cierto? Para subtotalizar el proyecto, el sistema también viene con esa información. Viene con información llamada funciones, ¿cierto? Funciones, que son estos porcentajes de cálculo. Utilidad, gasto general, el IVA, el de gasto de herramientas, pérdidas, fletes, traslados, ¿cierto? Toda esta información se llaman funciones. ¿Y dónde las encontramos? En el botón asistente. Ya sabemos que encontramos las actividades, los materiales e incluso también está disponible estas funciones, que son estos porcentajes de cálculo. Ahí veíamos de gasto de herramientas, leyes sociales, pérdidas, ¿cierto? Traslados, costo directo, flete, gasto general, IVA, subtotal, etcétera, ¿sí? Y aquí vamos a seguir un orden lógico en donde tengo cerrada todas mis carpetas, ¿cierto? En primer lugar, luego voy a seleccionar una estructura de subtotal o costo directo, utilidad, ¿cierto? Doble clic, gasto general, luego total, el IVA y el total. ¿Por qué seguí esta lógica? Porque internamente el sistema, el subtotal o el costo directo, calcula todo lo que está sobre él, o sea, todos los capítulos que están sobre él. ¿Por qué lo cerré? Porque si yo no cierro una carpeta y agrego el subtotal dentro de una carpeta, el subtotal va a ser para esa carpeta, no para todas las carpetas que están sobre él, ¿cierto? Luego la utilidad y el gasto general se calculan en base al costo directo o subtotal. Luego viene un total neto, que son nuestros 128, voy a cerrar el asistente, 128.692.660. Luego viene el IVA, ¿cierto? Que son 24 millones. Y luego viene nuestro total del proyecto, que son 153 millones. Pero nos queda incorporar el porcentaje de utilidad y el porcentaje de gasto general. Entonces, en esta misma columna de cantidad, en base al símbolo de porcentaje, yo le digo que tengo, ¿cierto? Utilidades de un 12% y, por ejemplo, gastos generales de un 10%. Voy a incorporar estos dos porcentajes y voy a volver a reevaluar para que visualmente el sistema me muestre que tengo 128 millones netos en mi proyecto, 15 millones y fracción, que son el 12% de las utilidades, 12 millones y fracción, que son el 10% del gasto general, son 157 millones 005, más 29 millones, que son el IVA, son 186 millones 836.004 pesos. Revisión del proyecto. Usted me dice, sí, pero las utilidades nosotros manejamos un 15% de utilidad. Modifico directamente sobre la celda que corresponde a la utilidad en este caso, vuelvo a reevaluar y se volvió a refrescar. Y ahora tengo 191 millones. ¿Sí? Entonces, de esta forma yo conformo una estructura de presupuesto con información disponible en la base de datos. Toda la información que acabamos de generar para este presupuesto también hay una disponibilidad de informes. Esa otra particularidad de cuando yo estoy trabajando es contar con un software, ¿cierto? El que tiene informes. Informes. ¿Por qué? Porque yo no tengo nada contra otro software, como por ejemplo Excel, pero me ha pasado muchas veces que en una compañía hay una persona que diseñó este Excel y trabajó durante años perfeccionando este Excel, pero el problema es que el Excel funciona muy bien, pero la única persona que lo sabe utilizar es la persona que lo diseñó, ¿cierto? Y no, nadie más lo sabe manejar. Entonces, estandarizar el tema del uso de software y por sobre todo el tema de los informes. El tema de los informes que los software traen, ¿cierto? Presupuesto, informes. Está todo el listado de informes, ¿cierto? Que usualmente se utilizan en la presentación de un presupuesto, en la estructura de él, en el listado de información asociada al listado de materiales, de incluso análisis de precio unitario. Una de las principales características de Onda que es contar con varios o muchos formatos de análisis de precio unitario según sea requerido. Por ejemplo, formatos del MOB, formatos de minería, etcétera, y básicamente lo que hago es seleccionar un informe, ¿cierto? El informe que quiero ver, lo selecciono, presiono el botón vista preliminar y el sistema va entregando la información, ¿cierto? Disponible en estos formatos, como por ejemplo este formato, presupuesto detallado, presupuesto corporativo, Universidad Central. Yo puedo personalizar el logo y puedo ver este formato donde muestra las descripciones, el ítem, la unidad, la cantidad, el precio unitario de cada una de las partidas y ahí puedo ver, ¿cierto? El monto total de mi proyecto. Siempre los informes, bueno, todos los informes que vemos acá se pueden exportar.
se pueden exportar a formatos como Excel, PDF o Word, ¿cierto? O se pueden imprimir de forma directa. Voy a cerrar esta pestaña, estoy en mi presupuesto, voy a informe y, por ejemplo, quiero ver un formato precio unitario MOB. Voy a presionar vista preliminar, no tengo que adecuar nada, solo le doy vista preliminar para que entregue un formato MOB, donde muestra el ítem, ¿cierto? El A-0, el nombre del ítem, cierro de madera, la unidad de medida, ¿cierto? La cantidad y por otro lado el análisis de precio unitario. Los materiales, la mano de obra que lo considera, los rendimientos y los precios unitarios. Entonces puedo ir viendo, si me voy desplazando en las páginas, cada uno de las partidas del proyecto. Entonces puedo ver, por ejemplo, quiero ver el emplantillado. El emplantillado considera los materiales, la mano de obra, el hormigón hecho en obra. Un G20 considera los materiales, la mano de obra e incluso equipo y maquinaria, que en este caso es el trompo bencinero. Entonces está toda la información disponible para ser impresa, para ser exportada a Excel, PDF o Word, ¿cierto? Según sea lo requerido en base a estos informes. Si cierro este informe, voy a presupuesto, voy a informe y ahí podemos ver. Si selecciono algún informe de precio unitario, va cambiando el formato. Por ejemplo, este formato muestra Ministerio del Interior, Subsecretaría de Desarrollo General y Administrativo, el presupuesto corporativo de Universidad Central. Se fijan que cambió el formato, pero la información está por código, la unidad de medida, ¿cierto? Voy un poco más abajo y veo la especificación de, en este caso, la actividad Sierra Madera, la especificación del material o la mano de obra, el rendimiento, ¿se acuerdan? La columna cantidad que nosotros modificamos, el rendimiento asociado respecto a cada uno de los recursos y el precio unitario. Voy a cerrar y vuelvo al presupuesto que estoy generando, ¿cierto? Entonces, toda esa información, y que una de las principales características con contar, que es contar con un software, es poder tener disponibilidad de informes. Informes del MOP, fíjense que hay informes dentro de esta misma herramienta, incluso de precios unitarios de minería, formatos de minería, etcétera. Y ahí puedo ver, por ejemplo, en este caso, se dan cuenta, tengo dos logos, y en este caso cambió el formato, presupuesto corporativo de Universidad Central, corresponde a la partida de construcciones provisorias, la actividad o el ítem es cierre de madera, y está separado por mano de obra, por materiales, con la cantidad, como columna cantidad, rendimiento, como columna rendimiento, y el precio unitario. Ahí está la información asociada para cada una de las partidas, ¿sí? Entonces, vamos cambiando los formatos disponibles respecto a cada uno de los informes, pero siempre es un informe a la vez. Cierro esta pestaña, voy a presupuesto, voy a informes y puedo ir viendo un informe a la vez, ¿sí? Bueno, otro dato a considerar, bien rápido, es que yo les comentaba en un inicio que el sistema funciona efectivamente multimoneda. Esto quiere decir que si yo quiero ver un informe, usualmente lo solicitan ahora con los cambios que están ocurriendo, ¿cierto? Con estas variaciones en los mercados, unidad de fomento. Perfecto, 32.600 pesos la unidad de fomento, por ejemplo, al día. Y este proyecto que acabamos de ver y estudiar en peso, ahora en un informe, cambiando la unidad de medida, la moneda, el tipo de cambio, lo estoy presentando de forma súper rápida, ¿cierto? En UF. El mismo formato de presupuesto, pero ahora las partidas, todos los precios unitarios están en UF y el total. Ahí está. Entonces optimiza mucho el tiempo respecto a la confección de un proyecto con información disponible o la visualización de informes y en diferentes monedas, pero está disponible. Todos los informes tienen la misma opción. Basta con ir a los informes, seleccionar un informe, indicar el tipo de moneda, ¿cierto? El tipo de cambio y el símbolo. Y con esto, vista preliminar, el sistema entrega esa información del presupuesto en diferentes monedas. Bien, esto es relativamente a lo que corresponde a la generación de un presupuesto, a la confección de un proyecto, a la visualización de informes asociados, ¿cierto? Ah, bueno, y lo último era, me acordé de un informe súper interesante que es este informe de validación. Ese informe, súper importante porque revisa el proyecto e indica al usuario si olvidó poner alguna cantidad o algún recurso está en cero. Entonces, informe que valida datos, vista preliminar, ¿cierto? Y de esta forma voy a poder ver el proyecto. Acá ven, se llama informe de validación y en el costado izquierdo, en esta columna de estado, no hay nada. Pero fíjense lo que va a ocurrir ahora. No hay nada, ¿cierto? No sé si lo logran ver, ahí estoy, no hay ningún dato. Pero ahora, si yo estoy trabajando, por ejemplo, en servicio higiénico profesional, no sé, análisis, y ese jornalero olvidé poner el rendimiento. Quedó en cero el rendimiento, no me di cuenta porque es un presupuesto súper grande, ¿cierto? En ningún lado acá está en cero. Voy a presupuesto, voy a informes
voy al informe de validación, voy a presionar vista preliminar y ahora dice que dentro de construcciones provisorias, los servicios higiénicos profesionales están inválidos junto con el jornalero porque está en rendimiento cero. Entonces yo siempre debería corroborar la información de mi presupuesto con este informe de validación, ¿cierto? Entonces todos estos datos se crean para que no hayan errores dentro de un proyecto. Ahí voy a incorporar el rendimiento, vuelvo a incorporar el rendimiento. Sabemos que debemos refrescar los cambios visuales y volvió a estar ok mi presupuesto. Bien, entre las opciones disponibles de la generación de un presupuesto, porque sí, se sabe que un software para la generación de presupuesto, hasta acá cumple, ¿cierto?, a cabalidad el nombre. Pero dentro de las distintas opciones, Onda permite trabajar con información asociada a distintos datos que el sistema tiene como opciones. Todo lo que vamos a ver ahora es parte de su versión educacional. Sí, es parte de la versión educacional. Entonces, tenemos el proyecto, tenemos, ¿cierto?, nuestras partidas, nuestros análisis de precio unitario, nuestros rendimientos de mano de obra, de maquinaria, etcétera. Y Onda permite utilizar ese botón. El botón que estoy posicionando ahora, planificación. ¿Qué es lo que es este, o qué es lo que hace este botón de planificación? Permite generar o trabajar con un pequeño proyecto incorporado dentro de la misma herramienta. Ustedes, si tienen una licencia de Project, fantástico, lo pueden utilizar, no hay ningún problema. Pero si no tienen un licenciamiento de Project, les recuerdo que ustedes al instalar su sistema no están incurriendo en ningún delito porque es un software original. Entonces tienen información original, que es súper importante en estos tiempos, ¿cierto? De este software. Cuando ustedes tengan esta versión educacional, va a estar licenciado, va a estar registrado. Entonces no incurren en ningún delito ni nada. Esta opción de planificación, ¿cierto? Permite trabajar con un pequeño project dentro del mismo sistema, siempre y cuando haya incorporado la información, mis cantidades, ¿cierto? De cada una de las partidas y presione el botón planificación, permite ver, ¿cierto? Distintas barras, que en este caso estas barras azules o celestes, ¿cierto? Representan tiempo, duración de cada una de las partidas del proyecto. ¿Cómo este sistema asignó que esta tarea se demora, ¿cierto? ¿Cuánto en horas o en días, ¿cierto? En base al rendimiento de la mano de obra que tengo asignado en el análisis de precio unitario, tomo una duración. Ustedes se preguntarán, sí, pero si dentro de un análisis de precio unitario no hay mano de obra, el sistema automáticamente toma de referencia el rendimiento de la maquinaria para asignar una duración de la tarea. En donde, ¿qué es lo que permite hacer este sistema? Bueno, permite moverlas, ¿cierto? Permite mover estas barras de tiempo, pero fíjense que por cada barra de tiempo hay un porcentaje que dice 0, 0, 0, 0, todos son ceros, ¿cierto? Porque este sistema permite en este menú, siempre están habilitados los botones del menú, en esta opción de calendario definir las fechas de inicio, ¿cierto? Las horas del día de trabajo, el periodo de trabajo de cada una de estas partidas y, por ejemplo, la duración que vemos en horas, las puedo convertir en días. También lo puedo hacer. Puedo ver la duración y convertirlas a días. O incluso incorporar días no laborales. Por ejemplo, próximo lunes lo voy a incorporar como no laboral para que se salte ese día, ¿cierto? Y voy a ir definiendo, ¿cierto? Este calendario de trabajo, este pequeño proyecto. Cada barra de esta azul de tiempo de duración de la tarea, al dar doble clic, despliega una ventana que permite indicar la hora de inicio, el día que definimos, la fecha que terminó, ¿cierto? En este caso, en días o en horas, cuando terminó esta tarea, y vemos esta barra de desplazamiento, perdón. Esta barra de desplazamiento permite indicar y saber cuánto fue el porcentaje de avance que realizó la tarea. Por ejemplo, mi cierre de madera tiene un 100% de avance. Y avanzamos un 100%, acepto, y de esta forma va a indicar que esta tarea tiene un 100% de avance. La siguiente tarea, que es cierto, esta caseta prefabricada, doble clic, defino desplazando la barra de espacio, ¿cierto? En un 100%, aceptar, y voy definiendo cada uno de los porcentajes de avance de las tareas. Tengo estas dos tareas listas, voy a doble clic, los servicios higiénicos profesionales, por ejemplo, están en un 90%. Presiono aceptar y voy definiendo los porcentajes de avance realizados para cada una de las tareas del proyecto. Doble clic, ¿cierto? Defino el porcentaje, por ejemplo, instalación provisoria de agua es de un 50%, ¿cierto? Entonces voy definiendo, ahí le doy continuar, no hay ningún problema, y voy definiendo estos porcentajes de avance. Pero no solo permite generar estos porcentajes de avance, sino que al estar posicionado sobre una tarea, ¿cierto? Y con el botón derecho del mouse, permite crear dependencias, permite gestionar las dependencias entre una tarea y otra. Quiero la dependencia, fíjense, se generó esta flechita, suelto, en la cual depende,
botón derecho del mouse, creo dependencia y automáticamente voy creando las dependencias asociadas para las tareas del proyecto. Botón derecho, creo la dependencia, la voy soltando, creo dependencia, las voy asociando. Por cada ítem que corresponde a la dependencia, puedo definir a qué tipo de dependencia corresponde. Si es final a inicio, ¿cierto? Lo que estamos haciendo nosotros ahora, termina una y comienza la otra, inicio a inicio, final a final o inicio a final. Permite, ¿cierto? Ser utilizado cada uno de estos ítems. Basta con posicionarme sobre la flecha de dependencia que corresponde, ahí doble clic y voy definiéndola. Por defecto está final a inicio. En este caso, el sistema también permite gestionar las dependencias. Entonces yo automáticamente puedo organizar las dependencias y ahí automáticamente mostró, ¿cierto?, la dependencia de cada una de las tareas. Entonces aquí puedo ir siguiendo indicando si la carga tiene algún porcentaje, por ejemplo un 10%, por indicar un avance, aceptar y voy definiendo estos avances de las tareas. ¿Por qué? En esta gestión de dependencia no solo permite organizar las dependencias, sino que incluso permite evaluar la ruta crítica, ¿cierto? Que son estas tareas que no tienen margen o espacio de demora, porque si se demoran, se atrasa el proyecto, ¿cierto? Ruta crítica, y ahí marcó las que están críticas, que en este caso son todas las que dependen del cierre, y todas las guardó o las coloreó, ¿cierto? En rojo. Ahí están. Todas las que están en crítica, ruta crítica, ¿cierto? Están de color rojo. Incluso vemos que tenemos las descripciones de las tareas, la duración en horas, ¿cierto? Según el calendario, yo lo puedo asignar en días también, en las fechas de inicio, término, o las holguras, ¿cierto? Estas holguras que el tiempo que puede retrasarse una tarea sin afectar la fecha de finalización del programa, ¿cierto? En este caso, estas holguras en horas, ¿cierto? Las puedo gestionar acá y las puedo revisar. Y vamos viendo cuáles son las tareas que tienen estas holguras para poder ir adecuándolas a las que no las tienen, ¿cierto? Ahí vemos que hormigones, las enferraduras, las puertas, las ventanas tienen un poquito de holgura. En este caso siempre lo vamos a mostrar en esta columna en horas, ¿cierto? Este tiempo que puede retrasarse una tarea sin afectar la fecha de finalización del cronograma, ¿cierto? En este caso. Toda esta información, la cual permite no solo gestionar el calendario de trabajo, con las fechas de inicio, las horas del día, el periodo de trabajo, días no laborales, ¿cierto? E incluso esta gestión de dependencias, las cuales yo, con el botón derecho del mouse, creo la dependencia, gestiono la dependencia entre una y otra, también lo puedo mover manual, o sea, no hay ningún problema. Aquí se fijan, lo puedo ir arrastrando. Cuando comienza uno, por ejemplo, esta comienza el lunes, esta termina, ¿cierto? Un día viernes, por ejemplo, pero puedo gestionar, ahí se ve mejor, con doble clic, a qué tipo de dependencia corresponde. ¿Sí? Lo voy definiendo, el tipo de dependencia, con doble clic puedo definir cuánto es el porcentaje de avance de la tarea, ¿cierto? Ahí voy definiendo los porcentajes de avance, y me indicó que este hormigón tiene un 5% de avance. El siguiente hormigón no tiene avance, ¿sí? Puedo gestionar las dependencias respecto a que las organice de forma automática. Si voy a eliminar, vuelvo a foja cero y comienzo a planificar nuevamente, vuelve todo a cero, ¿cierto? Al mismo día en el cual partimos. La ruta crítica, ¿cierto? Y en este caso el análisis de holgura también está asociado a estos avances de las tareas del proyecto. Toda esta información que acabamos de generar, ¿cierto? El sistema nuevamente permite ser visto en informes. Ahí está. Tiene o está disponible estos informes gráficos. Por ejemplo, esta vista Gantt, una vista Gantt, donde muestra todo el diagrama de las tareas del proyecto con el plan actual, que en este caso la duración, un poquito como color celeste, el avance realizado, según lo que yo indiqué con doble clic, y el porcentaje que avanzó, está un poquito más oscuro, ¿cierto? Y la dependencia entre cada una de las tareas del proyecto. También está disponible, ¿cierto? Esta información. Voy a cerrar acá, voy a volver a informes, voy a ir a la vista Gantt con ruta crítica, por ejemplo, y ahí veo solo las tareas críticas con exactamente la misma información. El plan, que es un poquito más claro, siempre el avance un poco más oscuro, y en este caso las dependencias de las distintas tareas, y ahí están las fechas, ¿se dan cuenta? Toda esa información y siempre los informes que van a poder ver se van a poder exportar. Los van a poder exportar a PDF, a Word, a Excel, los pueden enviar por mail también, por Excel, en Excel, por Word, a Word, perdón, o PDF, o los pueden imprimir, ¿cierto? Los pueden imprimir. En este caso, no sé si aquí yo, por ejemplo, información de planificación, curva S, ¿cierto? Puedo ver, bueno, aquí no sé por qué en este formato no lo puedo ver, pero la información que entrega la curva S, ¿cierto? Es respecto a los ítems que requieren la ejecución de una obra, ¿cierto? En este caso puntualmente, y toda la información asociada es respecto a la curva S o curva de avance, ¿cierto? Que son los desvíos del presupuesto y el tiempo de los planes.
acorde al estado real del proyecto y en relación a lo planificado, ¿cierto? Aquí no sé por qué no lo puedo ver en mi sistema, no es que tenga una versión, es que siempre hago cambios, entonces voy a ver si lo puedo ver, si no, en mi sistema puntualmente tengo este error, pero voy a los informes, voy a la curva S y no, aquí no tengo esa información. Voy a ver si tengo disponibilidad, por ejemplo, todo este curva S, cumplimiento avance y costo avance, tiene relación a lo que está presupuestado versus lo que está avanzado, ¿cierto? Versus a lo planificado puntualmente. Entonces, por ejemplo, este estado global de avance entre los gráficos disponibles, y ahí voy a refrescar, yo creo que es un tema de refresco. A ver, voy a actualizar acá, voy a refrescar, yo creo que solo eso es mi sistema. Siempre hago cambios en mi sistema. A ver, voy a ver curva S nuevamente. No, y voy a ver este estado global de avance. Sí, ahí debe ser mi versión del sistema. Debe ser mi versión del sistema, porque es una actualización, pero no sé por qué, porque debería mostrar estos gráficos. Pero bueno, en su sistema no creo. Bueno, ahí lo mostró. ¿Se dan cuenta? Es una cuestión de ir refrescándolo, no sé. En mi sistema yo creo que me ocurre esto. Estado global de avance, en este caso como un gráfico circular, proyectado, ¿cierto? Donde muestra tareas que están, por ejemplo, liberadas o terminadas, que es un 1%, lo que representa el avance de las tareas del proyecto, el porcentaje que está atrasado, que es un 57%, las que están adelantadas, que es un 12%, y las que están en desarrollo, que corresponden a un 29%. Toda esa información es parte de los avances, ya sea en porcentaje que nosotros definimos para cada una de las tareas del proyecto. Voy a revisar de nuevo porque después ustedes lo pueden revisar bien, pero yo creo que en mi versión del sistema algo no está arrojando bien porque recién no lo mostraba, pero estos otros informes, algunos los muestran. ¿Se dan cuenta? En mi versión algo debe estar ocurriendo aquí en alguna configuración que yo no tengo identificada, ¿cierto? Entonces, todos estos informes dispuestos para la vista Gantt con ruta crítica, la curva S, ¿cierto? Estos desvíos del presupuesto y tiempo de los planes, ¿cierto? Estos están acorde al estado real del proyecto en relación a lo planificado, lo presupuestado, lo proyectado, ¿cierto? En los avances realizados. El cumplimiento de avances también, lo presupuestado versus lo avanzado, los costos relacionados a lo mismo y este estado global de avances que es un gráfico circular. Toda esta información y incluso, lo voy a mostrar como opción, también permite, ¿cierto? Cerrar acá esta pestaña, volver a mi presupuesto y siempre la información, cada vez que yo abra un presupuesto, permite mantener la planificación guardada. Entonces esta planificación se mantuvo guardada respecto al último cambio que yo realicé. ¿Sí? Si yo voy a cerrar y vuelvo a cerrar el presupuesto, vuelvo abrir el proyecto, vuelvo a abrir la planificación, es exactamente lo mismo. Se mantiene la misma opción respecto al doble clic para indicar el porcentaje de avance de la tarea, ¿cierto? En este caso, la información asociada a, por ejemplo, la curva S, que raro que no lo muestre, pero bueno. Y respecto a la vista Gantt, vista ruta crítica, ¿cierto? Gráficos circulares, costos de avance, que raro que no los vea. Algo debo tener en mi configuración en la escala o algo debo tener acá. Pero toda esa información ustedes la tienen disponible para su versión del sistema. ¿Por qué? Porque el sistema incluso permite trabajar con información respecto a los estados de pago. Tenemos nuestro proyecto, acabamos de generar esta planificación y en este botón que también ustedes tienen disponibilidad al tener una versión educacional llamado estados de pago, el sistema permite ir emitiendo o gestionando los avances de las tareas del proyecto en base a un porcentaje de avance o un avance por cantidad. O sea, gestioné mi presupuesto. Fui a la planificación, ya sabemos que tengo la planificación emitida, porcentaje de avance, dependencia, ¿cierto? Ruta crítica, análisis de holgura, informes de curva S, ¿cierto? En este caso, real a lo presupuestado versus lo proyectado, vista Gantt normal, ruta crítica, gráficos circulares, pero en este botón, estados de pago, vamos a ver que se genera una pestaña por cada opción del sistema, ya sea informes o opción que tenga asociado, se va a desplegar una ventana nueva. Debo generar estos porcentajes de avance o los avances por cantidades para cada una de las tareas. Usualmente, a mi experiencia, en el MOB lo utilizan los inspectores técnicos para ir validando, ¿cierto?, cuánto es el avance realizado y de esta forma, presionando el botón nuevo, ya sabemos que si no vemos algo en el sistema, siempre va a ser el botón nuevo, el cual nos habilite la opción. Por fecha, por ejemplo, hoy día, 22, voy a emitir un estado de pago. Estado de pago 1. Estado de pago 1
aceptar y está toda la estructura del presupuesto. Está toda la estructura del presupuesto con los capítulos, las actividades, ¿cierto? Las cantidades, las unidades de medida, los montos presupuestados, el avance en porcentaje, el avance en cantidad, el total acumulado en porcentaje, el total acumulado en cantidad, el avance actual y el total acumulado. ¿Qué es lo que quiere decir estas columnas? Cierre de madera, 80 metros, 4.092.160 pesos. Yo puedo incorporar los avances en porcentaje y el sistema automáticamente asigna el porcentaje, perdón, el avance en cantidad, o incorporo el avance en cantidad y el sistema de forma recíproca va a incorporar el porcentaje de avance. O sea, ¿cuánto he avanzado del cierre de madera? Un 25%, por ejemplo. Puse el 25%. Me desplazo hacia abajo y el sistema me dice que avanzaste, o ese 25% corresponde a 20 metros del cierre de madera. Y el monto a pagar respecto a este 25% de avance, que son los 20 metros, son 1.023.040. Vamos al siguiente ejemplo. Dos unidades de caseta prefabricada, ¿cierto? Por ejemplo, avanzamos las dos unidades. Dos unidades. Automáticamente el sistema dice, perfecto, avanzaste un 100% y el monto a pagar son 618.390 pesos, que era el 100% de mi tarea. 20 metros de servicio higiénico, 20 metros cuadrados de servicios higiénicos profesionales. ¿Cuánto avanzaste? Avanzamos 12 metros, por ejemplo. Yo verifiqué, avanzamos 12 metros, eso corresponde a un 60% de avance y el monto a pagar es de 2.688.828 pesos. Entonces, ya sea al incorporar un avance en porcentaje o en cantidad, el sistema va entregando la información. ¿Qué es lo interesante acá? Es que cada vez que emito un estado de pago, ya sabemos que estamos en el estado de pago número uno, puedo asignar parámetros de estado de pago. Por ejemplo, tengo algún anticipo, efectivamente tengo un anticipo, tengo una retención de un 2%, tengo algún reajuste por alguna multa o algo, no sé, de un 2%. Voy a definir por estado de pago el anticipo, la retención y el reajuste, y voy a definir la información asociada. Incluso, ¿cierto? A medida que voy emitiendo estados de pago, voy al botón nuevo, por ejemplo, en la siguiente fecha, ya no el 22, por ejemplo, el jueves 30, voy a emitir un nuevo estado de pago número 2, siempre los incorporo en esta descripción para poder diferenciarlo, aceptar, voy a mi estado de pago número 2 y nuevamente tengo la columna avance y podemos ver que en la columna total en porcentaje muestra el acumulado en porcentaje, que es un 25% y que corresponde a 20 metros. ¿Sí? Entonces, defino, en este caso que es un 15% de avance, me desplazo hacia abajo, ya voy a incorporar un 10% y automáticamente me dice que no puedo generar avances porque ya tengo el 100% avanzado de la tarea. Ahí me muestra el total acumulado. Entonces, no puedo generar más estados de pago y de avance, ya sea en porcentaje o cantidad, para esta tarea. Pero vemos que en los servicios higiénicos profesionales tengo un 60% de avance que corresponde a 12 metros. ¿Cuántos metros avanzaste hoy día? Avanzaste 10 metros. Eso corresponde a un 40% de avance, o sea, ya tengo mi 100% de avance realizado para esta tarea, que son 1.792.552.000 pesos y el total hacen 4.481.380 pesos. Voy a la instalación de agua, 30 metros, ¿cierto? Tengo un avance que son 20 metros. Eso corresponde a un 66% aproximado de avance y el monto a pagar es de 108.360 pesos. Por estado de pago, por estado de avance, ¿cierto? Puedo ir siempre indicando el parámetro para el anticipo, para la retención y para el reajuste de mi estado de pago. Siempre puedo ir emitiendo nuevos estados de pago e ir incorporando tanto los porcentajes de avance de la tarea o el porcentaje de cantidad. Entonces yo verifico, o en las municipalidades siempre, en las direcciones de obra, siempre utilizan mucho esto para ir controlando los estados de avance, los estados de pago realizados. Siempre las compañías o ciertos organismos tienen sus propios formatos, ¿cierto? Tienen sus propios formatos. Si yo quiero ser ordenado y presentar un formato en particular, debo ir a los informes. Cada vez que hemos seleccionado una opción dentro de este sistema, ya sea para la confección del presupuesto, informes. En este caso, para la planificación interna, también habían informes disponibles. Y en este caso, en este botón de estado de pago no es la excepción, informes de avance, y vemos estados de pago con formatos estándar, A, B, C y D. Son distintos formatos en donde yo selecciono un estado de pago, un formato, le doy vista preliminar y de esta forma obtuve un formato de estado de pago mostrando las cantidades de las actividades,
el valor del presupuesto por actividad, el cobrado hasta la fecha, el porcentaje avanzado hasta la fecha de las tareas, el cobrado o el monto del cobrado hasta el estado de pago anterior y el valor del presente estado de pago. Entonces, también se pueden imprimir de forma directa, se pueden exportar a formatos como Excel, PDF o Word, según sea lo requerido. Cada formato difiere del otro, ¿cierto? Basta con cerrar ese informe, vuelvo a mi estado de pago, a mi estado de avance, ¿cierto? Ya sea en porcentaje o cantidad, voy al informe de avance, voy a seleccionar otro formato, por ejemplo, estado de pago D, vista preliminar, y de esta forma puedo obtener este formato donde muestra la descripción de los capítulos y de las actividades, las unidades de medida, el precio unitario de la actividad, la cantidad, por ejemplo, 80 metros, el valor del presupuesto para la actividad, 4.092.179 pesos, y muestra el avance anterior en cantidad, que fueron 20 metros, y el porcentaje, que corresponde a 25%, el avance actual, avancé 12 metros, y el porcentaje, que es un 15%, y el monto del estado de pago anterior, 1.023.040, y el actual estado de pago, 613.824 pesos. Exactamente lo mismo para cada una de las partidas del proyecto. Y por ejemplo, servicios higiénicos profesionales, 20 metros cuadrados, 4.481.397 pesos. El avance anterior fueron 12 en metros cuadrados, que corresponden a un 60% de avance. El avance actual, o el estado 2, estado de avance 2, corresponden a 8 metros cuadrados, que corresponden a un 40% de avance. El estado de pago anterior eran 2.688.828 pesos. Y el estado de pago actual es 1.792.552 pesos. Voy a desplazarme hacia abajo y puedo ir viendo el formato destinado para el monto presupuestado de este proyecto, el porcentaje que hemos realizado y el porcentaje que queda por realizar. Este formato es estándar, como les decía. En algunos casos, cada compañía, organismo o institución solicita un formato acorde a el mandante, ¿cierto? Entonces, voy a cerrar este informe y tengo la disponibilidad. La disponibilidad asociada, incluso en esta planificación, ¿cierto? Que lamentablemente no pude mostrarles esta curva S, ¿cierto? En base a la curva que tiene de lo presupuestado versus, ¿cierto? Lo que se ha ido proyectado. Voy a cerrar acá, pero hay algo parecido acá, en estado de pago. En informe de avance, vemos un avance de actividad. Miren, los estados de pago A, B, C y D son formatos estándar, pero tenemos más informe arriba. Este informe de avance de actividad es bien interesante porque si lo selecciono y presiono vista preliminar y respecto al avance realizado, que nosotros generamos en los estados de pago, podemos ver este comparativo. Tengo el cierre de madera, ¿cierto? En la primera fila, que es un poquito más negrita, con el análisis de precio unitario respecto a los recursos que conforman esta partida, muestran la cantidad total avanzada, ¿cierto? Para la tarea, el porcentaje avanzado, que es un 40%, la cantidad que se ha avanzado, que son 32 metros, la cantidad por avanzar, que son 48 metros, pero fíjense lo que muestra acá. Muestran los montos presupuestados de la tarea, muestra el monto avanzado y el monto por avanzar. Y en este caso, respecto al porcentaje avanzado, asigna un porcentaje, ¿cierto?, para los avances de los materiales. Entonces puedo obtener el avance, la cantidad para cada uno de los recursos que conforman este análisis de precio unitario. Entonces está la información disponible. Ahí está, por ejemplo, ya avanzamos nuestro 100%, la caseta prefabricada, y podemos ver, ¿cierto?, el avance de los servicios higiénicos profesionales respecto a los montos presupuestados, los montos avanzados y los montos que quedan por avanzar. ¿Sí? Cierro esta pestaña, entonces está a disponibilidad para este sistema, no solo en la confección de un proyecto, sino que en el trabajar con esta planificación asociada, e incluso, ¿cierto?, con este botón estados de pago que permite, ¿cierto?, el porcentaje de avance definido de la tarea o el avance por cantidad de la tarea para que el sistema entregue los acumulados en porcentaje, los acumulados en cantidad y los avances en plata y el acumulado en plata, ¿cierto? Respecto a los parámetros y los estados de pago realizados. Cierro esta pestaña, cierro el presupuesto y vuelvo al ambiente principal, en donde yo tengo mi presupuesto y, por ejemplo, no sé, tengo acceso a un laboratorio, cómo eh, guardo información asociada al proyecto, cómo respaldo mi presupuesto y cómo lo guardo en algún pendrive o me lo envío por correo, ¿cierto? Si quiero seguir trabajando en mi computador, me paro sobre el presupuesto y el botón en la parte superior, estoy presionando el botón respaldar proyecto, el cual permite, ¿cierto?, respaldar el presupuesto
Y, por ejemplo, si estoy trabajando en un laboratorio, acabo de conformar mi proyecto, lo respaldo, voy a presionar respaldar proyecto, lo voy a guardar, ¿cierto? En mi directorio, en un pendrive, no sé, voy a poner guardar y eso es todo. Acabo de guardar y respaldar mi presupuesto, ¿cierto? Ahí está. Si se fijan, pesa 204 kilos, o sea, no pesa nada, y siempre se va a guardar en una extensión XML. Esta extensión XML permite, ¿cierto? Es un archivo abierto, pero que está encriptado solo para que se abra en los software que uno le dé la indicación. Entonces, por ejemplo, tengo mi presupuesto corporativo Universidad Central, lo respaldé o me lo envié por correo, lo respaldé en un pendrive, tomo el archivo y para poder instalarlo en mi sistema, en mi equipo, donde yo tengo instalado el software, le digo o le doy la instrucción de que lo quiero instalar. Instalar proyecto, voy a buscar este archivo, ¿cierto? Tomo este presupuesto, bueno, ahora le voy a tener que dar un nuevo nombre y un nuevo código porque no lo puedo repetir. Voy a presionar abrir, este corporativo, por ejemplo, etapa este 202, por ejemplo. A aceptar. Y de esta forma respaldé un presupuesto, ¿cierto? Lo envié por mail, lo tomé en un pendrive, ¿cierto? Y luego instalándolo, lo pude volver a cargar, ¿cierto? A mi sistema y sigo trabajando con la misma información, ¿cierto? Que había comenzado a generar en algún otro equipo. ¿Bien? Esa es la información asociada respecto a la creación de un presupuesto con información disponible en la base de datos, subtotalizar un proyecto, trabajar con informes asociados, la opción de planificación, ¿cierto? Entre otras opciones, el diagrama Gantt, ruta crítica, holguras, curva S, ¿cierto? Gráficos circulares e incluso con la estructura y el funcionamiento que tiene el sistema para la realización de estados de pago, estados de avances, ya sea en porcentajes o cantidades de las tareas del proyecto para emitir formatos de estado de pago e informes asociados a cada uno de los avances de las tareas del presupuesto. Eso es, estimados, a grandes rasgos las principales características que quisimos tocar en estos puntos del sistema. Obviamente el sistema siempre tiene varias opciones disponibles, pero en este caso nos enfocamos en la generación de un presupuesto, la visualización de informes, ¿cierto? La planificación y los estados de pago.